resolví todo. Gracias, Carlos. Agus, ¿me oís? Espera, que se ha quedado muy abajo. Hostia, no, a la flechita esta negra. Bien, así bien. Vale. Bueno, muchas gracias, Carlos. Mira, sí, ya está. Y a Carlos también. De acuerdo, gracias, Carlos. Hasta luego. Bueno, vamos con el tema. Mirad, no me acuerdo si el otro día vimos la tecnología. ¿La vimos o no? Vosotras os acordaréis mejor que yo. Creo que sí. Bueno, si vimos es muy importante, ¿eh? Ya os lo dije. Por eso tenéis que aplicarse en esa. Ahora ya pasamos a la página siguiente. ¿De qué trata? Trata de la atenuante tercera del artículo 22. Artículo 20, 21 y 22, eximentes, atenuantes y agravantes. Pues en este caso se está refiriendo al agravante del apartado tercero. Dice, son circunstancias agravantes ejecutadas mediante precio, recompensa o promesa. Esta agravante, si os vais al asesinato, veréis que cualifica la muerte de una persona o la convierte de homicidio en asesinato. Pero ¿a quién se aprecia? ¿Al que da el dinero o al que ejecuta el hecho por precio, recompensa o promesa? Al que ejecuta el delito. Exclusivamente. En cambio, ¿y el otro qué pasa? El que ofrece el dinero, ese se va y responde como por un homicidio y no por un asesinato. No, porque es el delito a un delito de asesinato. O sea, que la pena sea exactamente la misma. Ahí lo tenéis. Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. Dice, el legislador ha utilizado el artículo 139 como una de las circunstancias cualificativas del asesinato. Si concurre precio, recompensa o promesa, la muerte de la persona no es un homicidio, es un asesinato. El que ofrece como inductor también responde por asesinato. Y de lo que es el cantidad de dinero, bien con valor pecuniario. La recompensa, no hace falta que sea tenga un beneficio económico. La promesa, eso lo tiene todo. El tipo de aplicación, la agravante se aprecia solo en el autor el derecho los estrictos. Seguimos. Motivos discriminatorios. Esperar porque tengo que cogerme el código porque esto como está modificando todos los días. Y te vuelve lo que se ha aprobado, lo habréis oído, la ley del aborto y la ley trans. ¿Lo sabíais? Lo de la ley del aborto y la ley trans, pues se ha aprobado. Mirad, a ver. 22.4. Cometer el delito, esto se modificó. Ay, Dios mío. En la ley orgánica 6/22, este apartado. Dice, cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, ojito, antigitanos. Eso se añadió. U otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género. Eso también se añadió. Razones de género, joder. De aporofobia, no sé lo que es eso. Aporofobia. O de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente la persona sobre la que recaiga la conducta. ¿Eso es odio a los pobres? No lo sé. No lo sé. Lo miro en esta noche. Bueno, pues si la persona que comete el delito actúa, comete el delito por alguno de estos motivos, dice yo que voy a pegar una paliza a ese gitano que viene por ahí. ¿Por qué? Porque me caen muy mal los gitanos. Le pegan la paliza y le causas unas lesiones. Eso es un delito de lesiones. Pero aparte, yo creo que ahí sería un delito de odio también. Entonces ya no le podías aplicar la agravante esta, pero cualquier otro. Aparte de pegarle una paliza, yo qué sé. Voy a estafar al gitano, le voy a joder el coche al gitano porque los gitanos me caen muy mal. Pues tendría que meterle el delito de daños y la agravante esta de por motivos racistas. Os imaginaron que estáis actuando con otra persona de color negro por el hecho de ser negro. O sea, están poniendo de manifiesto el odio que tienes a esa persona. Lo que pasa es que después tenéis que tener en cuenta el artículo 110 cuando es por motivos racistas, que es el delito de odio. Aquí se han presentado varias denuncias en Talavera del colectivo gitano que consideraba que se ha hecho el delito de odio
porque les habían dado un trato de una manera o de otra. O sea, luego tienes que tener en cuenta eso, si es compatible con el delito de odio o no, porque el delito de odio ya te castiga por actuar contra determinados grupos o colectivos. O sea, tenerlo en cuenta. Después, pues por razón de tu ideología, joder, a mí que me caen muy mal los tíos de extrema derecha, o los tíos de extrema izquierda. Cometes cualquier delito contra esas personas, le tienes que aplicar esta agravante. O por la religión, los musulmanes, joder, es que los musulmanes son unos asesinos, yo los quiero matar, porque fíjate los atentados que cometen, pues igual. O sea, todo lo que viene aquí, la etnia, la raza, la nación, los ingleses, ¿por qué? Porque nos han quitado Gibraltar. Y Gibraltar español, pues ves a un inglés, le das una hostia, coño, aparte de que le agredís, le estás tratando o le estás agrediendo por razón de su nacionalidad. Pues todo esto son circunstancias agravantes. Si compruebe la comisión del delito, tenéis que calificar el delito y teniendo en cuenta que es un agravante, tendréis que aplicar la pena en la mitad superior. ¿Lo entendéis? O sea, si concurre el agravante, hay que aplicar la pena en la mitad superior. Y si concurre un atenuante, hay que aplicar la pena en la mitad inferior. ¿Saben toda la aplicación? Es importante que tengamos en cuenta que vale, en cualquier caso de delito. Ahí os ponen los ejemplos. ¿Lo veis? Lo miráis. Después la reincidencia. Mira, esta sí es importante. Lo que pasa es que la reincidencia, joder, es que ha quedado reducida a más o menos tienes que volver a cometer el mismo delito. Mucho que se explica aquí, que se enrolla mucho el tío. Si te han condenado por un delito de robo y cometes otro delito de robo, eres reincidente. Pero si te han condenado por un delito de robo y cometes un delito de hurto, que está en el mismo título, no eres reincidente. ¿Por qué? Pues no son de la misma naturaleza. ¿Cómo que no? Si están los delitos contra el patrimonio, pues te vas a la jurisprudencia y te dicen no. Y bueno, mira, la reincidencia, dice, es reincidencia 22 octavo. Es residencia cuando el culpable haya sido ejecutoriamente condenado. ¿Qué quiere decir ejecutoriamente condenado? Condenado mediante sentencia firme, es decir, que no cabe ningún recurso contra esa sentencia. Pues se dice ejecutoriamente condenado por un delito comprendido en el mismo título de este código. Y añade, aquí donde está la trampa, siempre que sean de la misma naturaleza. ¿Y es que el hurto y el robo no son de la misma naturaleza? Pues no. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves. Si tienes una condena por delitos leves y tienes otra condena o te confundan por un delito normal, menos grave o grave, a efectos de reincidencia no se puede tener en cuenta la sentencia por delito leve. De las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros estados de la Unión Europea, producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al derecho español. En definitiva, para que te apliquen la reincidencia, tienes que volver a cometer más o menos el mismo delito. O sea, porque es que si no, nada, si cometes un robo con violencia o intimidación, después cometes uno con robo en la fuerza de las cosas, sí, en ese caso sí, consideran que es reincidencia, pero si es un hurto, no, o cometes una estafa y un robo, no hay reincidencia. Entonces, aquí se critica mucho por el autor del libro de que debía desaparecer la reincidencia, pero yo no estoy a favor de que desaparezca la reincidencia. Tú no puedes dar el mismo trato a un tío que tiene un acto histórico penal con 40 condenas que a un tío que solamente ha cometido un delito. Eso es un delincuente primario, es el primer delito que comete. Mientras que un tío tiene 40, o sea, le vas a dar el mismo trato a un tío habitual que a una persona que es la primera vez que delinque. Bueno, y aquí os hablo en la página siguiente de las clases de reincidencia. Dice, reincidencia genérica, se comete un delito de distinta naturaleza al que se había cometido anteriormente. Dice, José es condenado por un delito de hurto. En el año 2010 se le condena por la comisión de delito de tráfico de drogas. Nada, ahí no se le aplica reincidencia, no está en el mismo título, ni son de la misma naturaleza. Reincidencia específica, el delito se comete es semejante o análogo. Por ejemplo, Manuel fue condenado en 2005 por un delito de robo con violencia e intimidación. En 2007 es condenado por otro delito de robo con violencia e intimidación a las personas. Sí, ahí sí se aplica la reincidencia. Pero si te condena por un delito de hurto, no. ¿Ya? Y está en el mismo título, reincidencia propia. No solo se ha sido condenado, sino que se ha cumplido la condena antes de cometer el nuevo delito. Eso nos da igual.
y la impropia. El sujeto ha sido condenado, pero no ha cumplido la pena, no da igual, afecta a la reincidencia. La situación de la reincidencia en el Código Penal nos habla de la reincidencia específica. Dice, el Código exige que el nuevo delito esté comprendido en el mismo título, pero no es verdad, porque después os añade que sea de la misma naturaleza. Y debemos tener en cuenta que debe tratarse de un delito grave o menos grave, claro, que no incluido los delitos leves, ya lo dijimos antes, que los antecedentes por delitos leves no son válidos a efectos de reincidencia, y además debe tratarse de delitos comprendidos en el Código Penal, sin que pueda combinarse, eso se me había olvidado, el Código Penal y una ley penal especial. Hay determinados delitos que no vienen en el Código Penal, vienen en lo que se llaman leyes penales especiales. El delito de contrabando no viene en el Código Penal. Los delitos electorales no vienen en el Código Penal, vienen en la LORE, Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ¿Vale? Entonces, si tienes una condena por un delito de robo y después cometes un delito contra el régimen electoral general, no vale la reincidencia. ¿Lo entendéis? Sí. Eso es muy fácil, vosotros sois muy listas. Por último, los dos delitos deben ser comprendidos en el mismo título del Código, lo que plantea el problema de la heterogeneidad de algunos títulos que contemplan infracciones muy diversas. Criterio material. Además de lo que acabamos de señalar, es necesario que los delitos sean de la misma naturaleza, lo que significa que no es necesario que se trate exactamente los mismos delitos. La mayoría de las veces tiene que ser el mismo delito, sino que bastará con una estrecha relación, ¿verdad?, entre ellos en función del desvalor del resultado y del valor de la acción. Así, a efectos del desvalor del resultado, bastará con que lesionen o pongan en peligro el mismo bien jurídico. No es verdad. No es verdad lo que dice el libro, porque yo lo repito, si tú tienes una condena por un delito de robo y cometes un delito de hurto, son la misma naturaleza, están en el mismo título, no eres reincidente, coño. Entonces no es verdad. Respecto al desvalor de la acción y de su diversidad, llevará a que no pueda apreciarse reincidencia entre la comisión dolosa e imprudente. Si has cometido un delito doloso, la condena y ahora cometes un delito imprudente, no se puede dar la reincidencia. Dice, lo que sí podría darse en caso de dos delitos dolosos o de dos delitos imprudentes, sí. Si son de la misma naturaleza y están en el mismo título. Si los medios de comisión son muy distintos, tampoco podemos apreciar la incidencia. Finalmente, es irrelevante la clase y gravedad de la pena con la que estén castigados. Vale, o sea, que tengáis en cuenta que para aplicar la reincidencia tienen que ser delitos más o menos idénticos. O sea, no os hagáis lío y lo que dice el libro no es verdad. Pues yo estoy cansado de mirar eso para aplicar la reincidencia y no, la jurisprudencia le dice que si ha sido condenado por hurto y cometes un robo, no hay reincidencia, o al revés, ha sido condenado por un robo y cometes un hurto, no hay reincidencia. La reincidencia impropia, de esa ni os hablo. Después, el 66.1.5, mirad, vosotros a la hora de formar las penas, os tenéis que ir al artículo 66, ahí os dice si concurre un atenuante o dos, qué pena, cómo hay que aplicar la pena, si concurre agravante, no concurre, vienen muchos apartados, yo no lo voy a aplicar, pero aquí en concreto menciona el 66.1.5, dice, cuando concurre la circunstancia agravante de reincidencia, con la cualificación del culpable al delinquir hubiese sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos comprendidos en el mismo título de este código, siempre que sean de la misma naturaleza, se podrá aplicar la pena superior en grado, ¿vale? La pena, no la mitad superior, sino la superior en grado, ¿vale? Dice la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido. O sea, 3 delitos, ¿lo veis? Con la cualificación del que el culpable al delinquir, esto es los delincuentes habituales, no sé si siempre se me olvida, en el 94 o en el 96. También por 3 delitos comprendidos en el mismo título de este código, en ese caso se puede poner la pena, no en la mitad superior en grado. Dice, a los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados que debieran serlo. Eso lo tenéis que mirar siempre. En todas las causas se pide la hoja histórico-penal, en todas. Entonces tenéis que ver si los antecedentes se han cancelado o no. Para eso lo tenéis que hacer, os tenéis que ir al artículo 136 del Código Penal. Os dice que atención a la gravedad de la pena que se ha impuesto, pues por el transcurso de un determinado tiempo se extinguen los antecedentes penales. Si se han extinguido, aunque no conste la hoja histórico penal,
no se puede apreciar esa circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. O sea, tenéis que ver si están cancelados o no. Eso es esencial, de toda la vida, ¿vale? Después, como vemos, exige que el condenado lo hubiese sido obviamente por al menos 3 delitos, 3 sentencias condenatorias. Pero después habla de los fundamentos de la reincidencia, ya os digo yo. Eso lo leéis vosotros. El problema de su constitucionalidad. El Tribunal Supremo ha dicho que es constitucional. Y punto. O sea, que aquí el autor del libro que diga lo que le da la gana. Y menciona la sentencia del 4 de junio del 91. Dice que con ello no se vulnera el principio de igualdad. Pues claro que no. Después, la categoría de la punibilidad. El delito como conducta punible. Pues aquí lo que os habla, si os acordáis cuando definimos el concepto analítico del delito como conducta típica, antejuicio culpable y punible. Pues el último elemento del delito es la punibilidad, o sea, la pena que se debe poner a una persona que ha cometido un delito. La finalidad de la pena, ya lo vimos en su día, era la retribución o la prevención general o especial. Lo que se trata es de exigir una responsabilidad a la persona que ha infringido el Código Penal y se le sanciona con esa pena. La naturaleza de la pena, que sea privativa de libertad de otros derechos, es una pena pecuniaria, nos da igual. Eso vendrá en el artículo que recoja el delito que se ha cometido. Esta función de punibilidad es como consecuencia del ejercicio del poder que tiene el Estado para castigar a los responsables criminales. A través de quien ejerce el Estado esta facultad de juzgar y ejecutar los juzgados, a través de los jueces y tribunales. ¿Ves al artículo 117 de la Constitución? Ahí lo ves, que dice que corresponde a los jueces y tribunales juzgar y ejecutar los juzgados. Pues ese jus puniendi lo llevan a cabo los distintos órganos jurisdiccionales. Lo de la página 683, eficacia, efectividad y eficiencia, os lo dejo para vosotros. Vamos a ir a lo que hay que ir. A ver. Bueno, os dice aquí la página 685, elementos genéricos y específicos. Dice que este tema nos vamos a dedicar a mirar pues, o sea, las agravantes, las atenuantes. Dice que esta lección nos vamos a ocupar esencialmente de los elementos genéricos, atenuantes y eximentes aplicables a todos los delitos. Delimitación de los elementos de punibilidad. Elementos de procedibilidad se refieren a supuestos en que se renuncia a investigar la propia existencia de responsabilidad. Ejemplo, podemos pensar en la necesidad de la denuncia o la querella en los delitos no perseguibles de oficio. Bueno, hay determinados delitos que para que se puedan perseguir tienen que ser denunciados por las personas ofendidas o perjudicadas por el delito. Los semiprivados, por ejemplo, o en la calumnia y injuria contra particulares. Ahí el ofendido, en la calumnia y injuria contra particulares, como norma general, es una querella, salvo que sea por delitos que se imputan a un funcionario en el ejercicio de su cargo. En ese caso cabe mediante una denuncia. Pero, por ejemplo, la violación, para que pueda ser perseguida, la tiene que denunciar la persona violada. Si no se denuncia, no se puede perseguir, es un delito público. Lo que ocurre es que la mayoría de delitos son públicos o perseguibles de oficio. Los delitos de violencia de género, por ejemplo, son todos públicos o perseguibles de oficio, aunque la mujer, la víctima, no haya denunciado, da igual. La policía, el juez, el fiscal tienen la obligación de actuar. Si es un delito privado o semiprivado, no podemos actuar hasta que denuncien esas personas, las personas perjudicadas. A eso se refiere. A eso se refiere. Y después, condición objetiva de punidad, bueno, excusas absolutorias. Aquí os habla características comunes de las condiciones objetivas de punidad, 686. Con este término se hace referencia. Una cosa son las condiciones objetivas de punibilidad y otra de procedibilidad o perseguibilidad. Ahora lo vemos. Y con este término se hace referencia a unas circunstancias cuya concurrencia da lugar a la existencia de delito. Dicho de otro modo, son circunstancias que tienen que estar presentes para que el delito pueda considerarse existente. El ejemplo más frecuente citado es la condición de reciprocidad para imponer una pena agravada en los delitos contra el derecho de gentes. El 606, o sea, tú para castigar lo que es un delito que se cometa en España, si ocurre determinadas circunstancias particulares de la nacionalidad de una persona, yo que sé que sea en Alemania, dice, coño, ¿este delito en Alemania estaría castigado? Pues sí, si tú eres delito de reciprocidad, lo vamos a castigar aquí también. Es como la extradición. Si España pide la extradición a Alemania, uno que delinquió en España, refugiado en Alemania, espera que Alemania se lo mande. Eso es el principio de reciprocidad. Si se lo manda a Alemania, pero mañana Alemania te pide a ti a España, oye, que tenemos un tío que ha delinquido en Alemania, se ha ido a España.
Y os lo pedimos que no lo mandes ahí para que lo juzgase. Pues España tendría que responder conforme a este principio de reciprocidad. Y después, cuando la objeción es objetiva de procedibilidad, lo que os he dicho antes, que para perseguir determinado delito, aquí os lo explica, hace falta interponer una denuncia o querella. Estamos en la página 687. Dice: debemos tener en cuenta que en principio nuestro mayor reto se persigue a instancia del fiscal, porque se dice que tiene naturaleza pública. Ahora bien, existe un grupo de delitos denominados privados, y ellos vienen esencialmente la calumnia, la injuria contra particulares. ¿Sé lo que es? Derechos a los 215. Y por último, entre unos y otros están los delitos semiprivados. Hay veces que lo llaman semipúblico, pero es lo mismo. Semiprivado o semipúblico es lo mismo. Dice: lo que es suficiente la interposición de denuncia. Entre ellos podemos mencionar la reproducción asistida sin consentimiento, de 161. Delitos de agresiones, acoso y abuso sexual, de 191. Descubrimiento y revelación de secretos por particulares que no afecten a intereses generales o una pluralidad de personas ni hayan sido realizados por autoridad funcionario público, 201. Abandono de familia y pago de pensiones, 228. Delitos relativos al mercado de los consumidores que no afecten a intereses generales o una pluralidad de personas. Esos delitos son semiprivados. Para perseguirlos hay que denunciar. En el descubrimiento y revelación de secretos, si la persona perjudicada te perdona, no se puede seguir para adelante. O sea, ahí el perdón del ofendido extingue la responsabilidad criminal. En cambio, en la violación, una vez que haya denunciado la violada o el violado, aunque le perdonen al malo, el fiscal tiene la obligación de acusar al malo y el juez tiene la obligación de juzgar. ¿Entendéis? Hay delitos públicos, la mayoría son delitos públicos o perseguibles de oficio. Aunque no denuncie a la víctima, da igual, hay que ir a por el tío. Asesinatos, robos. Después está el privado. El privado por antonomasia, calumnias y injurias contra particulares. Ahí tiene que ser una querella. En cambio, si es una calumnia o una injuria contra un funcionario por delitos cometidos en el ejercicio de un cargo, basta con una denuncia. Las excusas absolutorias. Pues mira, la excusa absolutoria más importante es la del artículo 268 del Código Penal. Afecta a los delitos contra el patrimonio. ¿Y ahí qué dice? Pues que si una mujer, su marido le quita el dinero sin violencia ni intimidación, o a un hijo o a un padre, que no hay responsabilidad penal, que solo hay responsabilidad civil. Os lo voy a leer, porque esto se aplica muchísimo. O sea, coño, es un delito de robo, no, de hurto, que el marido le ha quitado 1 millón de euros a la mujer. Pues no es penal. No me jodas, pues no te jodas, es civil. Mira, 268. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuviesen separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio. Y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos. Por los delitos, aquí es donde viene, patrimoniales que se causen entre sí. Siempre, ojo, que no concurra violencia o intimidación. Si es un delito de robo con violencia o intimidación, tú robas a la mujer con violencia o intimidación, no se te aplica la excusa absolutoria. O abuso de la vulnerabilidad de la víctima. O que tengas un hermano que sea deficiente y le estés estafando, cabrón, no te la aplica. Ya sea por razón de edad o por tratarse de una persona con discapacidad. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participasen en el delito. Entonces, claro, coño, mi marido me ha quitado 1 millón de euros. ¿Qué es lo que te cabe? Pues entablar o ejercitar acciones civiles. Pero no es penal. ¿Vale? ¿Os queda claro la excusa absolutoria? Es muy sencillo. Ya está. Absolutorio viene. Los distintos de excusas absolutorias. Hay tener desistimiento la tentativa, con 687. Después, la confesión de la infracción son circunstancias atenuantes. Mira, la de haber procedido el culpable antes de conocer que el procedimiento judicial significa contraer a confesar la infracción a las autoridades. Ya lo expliqué el otro día. O sea, esto es un tío, por ejemplo, que roba. Entonces, para aplicarle esto, el tío se debería presentar más o menos inmediatamente y reconocer el hecho, porque lo que dice el artículo, antes de que el procedimiento judicial se dirija contra él. El procedimiento judicial no se inicia cuando se interpone una denuncia, no, se inicia cuando lo ha juzgado. Por ejemplo,
una adecuación de diligencia. Ahí está igual, ¿vale? Pues imaginar que el tío antes de eso ya se ha presentado. Entonces se le aplica esta atenuante. Pero, y os lo dije el otro día, fue decir, coño, entonces ya se ha instalado la adecuación de diligencia previa, ya no se le puede apreciar la atenuante. Sí, pero tendría que ir a 21.7, la atenuante por analogía. Porque dice, yo me presento después, pero reconozco los hechos. Entonces no me va a aplicar esta atenuante, no me va a presentar nunca. Entonces le aplica la atenuante analógica del 21.7 en relación con el 21.4, porque aunque ya esté incoado el procedimiento, él yo la ha reconocido. En la misma situación estamos con la 21.5, la atenuante, que es que repara el daño ocasionado por el delito. Siempre que sea antes del juicio oral. O sea, un tío roba y se lleva 1.000 euros, ¿vale? Entonces dice, bueno, si pagas antes del juicio oral te apreciamos la atenuante. Coño, ya. Sí, pero no se la... No, da igual, no hace falta que se le notifique. Ya está, no. Es efecto de actuación procesal, ya se ha producido en el juzgado. No hace falta que se notifique más. No se lo vas a notificar, pues no sabe quién es. Claro. Si se presenta, si se persona después, no sabe quién es, ¿sabes? Claro, se le aplica. El mismo caso conmigo, yo vais a la 21.5 y dice, antes del juicio oral. Bueno, y el tío se lleva 1.000 euros. Llega el día del juicio y ya estás en el juicio, ya se ha abierto el juicio oral. Y él dice, no, que tengo aquí los 1.000 euros para pagar. Y dice, no. El 21.5 dice que antes del juicio, pero coño, lo tengo aquí. Pues el mismo caso, atenuante analógica del 21.7 en relación con el 21.5. Por eso dije, porque esto se da muchísimas veces. Por eso os dije el otro día que la atenuante por analogía del 21.7 es importantísima, porque se aplica, o sea, cuando ya se empezó el juicio, cuando se inicia el procedimiento. Se lo tienes que aplicar, porque si no, coño, si no vas a aplicar nada al tío que paga, no va a pagar nadie. En cambio, si paga, le aplicas un atenuante, le tienes que aplicar la pena en la mitad inferior, como consecuencia del atenuante. Todo eso está en el artículo 66. Como si concurre un atenuante, agravante, todo eso lo tenéis que leer, lo que pasa es que tiene muchos apartados, ¿vale? Bueno, aquí os habla la confesión de las autoridades, todo lo que se explica, ¿vale? No quiero este requisito, plantea diversos problemas, la jurisprudencia considera que es suficiente con la existencia de una... No es verdad. Dice, la jurisprudencia considera que es suficiente con la existencia de unas diligencias policiales como primera instancia del procedimiento penal. Mientras que la doctrina que exige, no, la jurisprudencia que he leído yo, la última, exige que se ha dictado autodictación de derecho. Y aquí se habla, al final de este párrafo, en la página 189, un atenuante por analogía, ¿vale? La reparación del daño 21.5, lo mismo que os he dicho para el 21.4, cabe para el 21.5, exactamente igual, con anterioridad a la celebración del juicio oral, ¿lo veis? Artículo 21, son circunstancias atenuantes, quita la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos. En cualquier momento del procedimiento y, aquí está la cuestión, con anterioridad a la celebración del juicio oral, vale, muy bien, y llega el día del juicio oral, ya estamos en el juicio oral, se ha abierto y yo tengo allí los 1.000 euros. Dice, no, que me vengo a pagar. Dice, no vamos a apreciar la atenuante. Dice, pues coño, pues entonces me llevo los 1.000 euros, ¿lo entendéis? En ese caso, atenuante por analogía, en relación del 21.7 en relación con el 21.5 al 21.4, importantísimo lo que os estoy diciendo. Que quede muy claro, ¿vale? Porque se aplica muchísimo. Que os quede muy claro. O sea, esto en los juzgados se aplica cada 2 por 3. Ya es el día del juicio. ¿Y qué hacemos para bajar la pena? Coño, paga. Ay, pues me voy a ir al banco. ¿Dónde consigo? Le da el juez la cuenta al secretario, ¡pum! Y consignan el dinero el mismo día del juicio. Pero cantidad de veces. Cantidad de veces. O sea, que es muy importante el atenuante por analogía. Después, dilaciones indebidas. Estamos en la 690. ¿En qué consisten las dilaciones indebidas? Espera. Pues mira, hay algunos procesos que la tramitación, la instrucción, pues que es muy sencilla. Eso pues, yo qué sé, 4 o 5 meses debía estar acabado. Bueno, pues por culpa o del juego fiscal, eso se va dilatando con el tiempo. No. Son retrasos en el proceso, sí. Si es por culpa del malo, cuando se ponen a recurrir los abogados y tal cuestión. Pero esencialmente, la dilación es indebida si imputa al juez o al fiscal. Pues en vez de tramitarse en 4 meses, se tramita en 4 años. Pues si hay dilaciones indebidas.
Yo lo que tuve un juicio en la audiencia, que era por unos abusos sexuales, del año 2008 al 2012. Lo celebré, ¿qué es? El martes, en la audiencia de Toledo. O sea, los hechos son del 2008 al 2012. Se celebra el juicio 11 años después. O sea, te cagas. Ahí ha habido dilaciones indebidas, vamos, sin mirar. Sabes que ha habido dilaciones indebidas. ¿De acuerdo? Pues eso es de la extraordinaria e indebida la tramitación del procedimiento. Siempre que no se ha atribuido al propio culpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa clara. Siempre que se ha atribuido al propio culpado no puede verificar. ¿Sabe? Eso es. Esto no presenta ningún problema. Dilación extraordinaria, no culpado, los leyes, no te por la analogía, la que hemos explicado. Después, las inviolabilidades, vamos a ver. Aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es distinguir la inviolabilidad de la inmunidad. Inviolabilidad nada más que la tiene una persona en España, que es el rey. Inmunidad la tienen los diputados y senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo. Nada más. Entonces la inviolabilidad dice, bueno, pero entonces el rey, ¿qué pasa? ¿Solo es inviolable por los hechos que ejercita el rey de su cargo? Yo entiendo que no. Aunque aquí en el libro dice que la doctrina está dividida y que solo por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, porque los actos del rey los tiene que refrendar alguien, esos son los responsables. Pero aquí no te dice nada. O sea, aquí te dice que el rey es inviolable. Entonces el rey, si lo aplicas a rajatabla, el rey sale a la calle y le pega un tiro a uno, no le pasaría nada. O roba, no le pasa nada. En cambio, un diputado no. Un diputado solo por la opinión manifestada en el ejercicio de su cargo. Yo salgo a la calle y veo a un diputado que está robando, matando a alguien y le detengo con todas las de la ley. O sea, en principio estás detenido, al rey no le puedes detener. Cuando tienes un diputado o senador nacional, la competencia para juzgar en el Tribunal Supremo. Si es autonómico del Tribunal Superior. Entonces, lo que debéis tener en cuenta es eso, la diferencia entre inviolabilidad e inmunidad. Inmunidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo. Cuando son diputados o senadores, es necesario llevar a cabo lo que se llama el suplicatorio. Si es un senador, pues el juez que tramite la causa lo tendrá que solicitar al Senado. Si es un diputado, al Congreso. ¿Para qué? Para que le autoricen el procesamiento de esa persona. A día de hoy siempre lo han autorizado, pero si le sale de las narices a la Cámara de autorizarlo, pues no lo autorizan. Esos son los fueros especiales. Después el órgano que le va a juzgar. Que hay gente que dice, no, que es una ventaja, porque lo juzgan, por ejemplo, a los diputados nacionales el Supremo. Pues no es tanta ventaja, porque no tienes posibilidad de recurrir. En cambio, si le juzga a un juzga normal, sí que tiene posibilidad de recurrir. Yo soy partidario de dejar la legislación en ese sentido como está. Sí, de que lo juzgue el Supremo, salas de esa, porque el juzgar de estos pequeños, bueno, como tengas que juzgar a un colega tuyo, mala experiencia tengo yo, o sea que mejor que sigan las cosas como están. Pues aquí se habla de la inviolabilidad. Es la exención de responsabilidad para ciertas personas. Ya os digo yo que aquí en España el rey. Inmunidad supone la existencia de una serie de requisitos relacionados con la persecución de una persona. Y aquí os habla de los fueros especiales, que suponen un privilegio procesal en la persecución del delito. Yo entiendo que no es un privilegio, pues se tiene derecho a ser juzgado por un tribunal superior del que sería el juez ordinario. Sí, pero si tú te juzgas juez ordinario, puedes recurrir a la audiencia provincial y al tribunal superior, puedes llegar incluso al Supremo, mientras que si te juzga el tribunal supremo no puedes recurrir. Inviolabilidad del jefe del Estado, el rey. Artículo 56 de la Constitución. La corona se regula en el artículo 56 a 65 de la Constitución. Dice, la persona del rey es inviolable, ¿lo veis? Y no está sujeta a responsabilidad, punto. Eso es lo que dice. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, punto. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65. Pues en base a este artículo, hay personas que dicen, no, el rey solamente goza de inviolabilidad por los hechos que lleva a cabo en el ejercicio de su cargo, que tienen que ser refrendados, pero eso no lo dice el artículo. Y otros dicen, no, yo soy partidario de eso,
de que el rey es inviolable, haga lo que haga. Haga lo que haga. Porque el artículo dice, la persona del rey es inviolable, no está sujeto a responsabilidad. Punto y seguido, no te pone coma. No te pone coma. Entonces, no. Inviolable. Aquí os habla, dice, actos en el ejercicio de sus funciones, 695. Y actos particulares. Ahí no leí qué es lo que os estoy diciendo yo. Entonces, es inviolable totalmente. No le pasa nada. En cambio, a un diputado o un senador no. Gozan de inmunidad, pero no de inviolabilidad. Para nada. Entonces, el diputado que roba, el diputado que mata, lo detienes y le traías para adelante. ¿No estáis viendo el Tito Berni? ¿No estáis viendo en la tele el caso del Tito Berni, que se iban de putas y a consumir cocaína? ¿Le están jugando o no? Era diputado. ¿Estáis al tanto, no? Lo del caso del Tito Berni. Agus, ¿me oye? No me jodas, que no me... Sí, creo que sabe. Pero no es cierto. Bueno, joder, pues lo están sacando en el diario, porque si fuese en el diario pasa. El caso del Tito Berni, un diputado por la isla de Fuerteventura. Han metido en la cárcel a un general de la Guardia Civil. Y va a empezar a cantar un tío, bueno, este era diputado, se iban de puta, se iban a un restaurante de Madrid que se llama Ramsés, que aparece a la puerta de Alcalá. Y después iban de putas a consumir cocaína y para lograr el contrato los empresarios le pagaban. Ese es diputado, pues estuvo detenido. Lo que pasa es que no le pidió prisión a la juez de Tenerife porque la fiscalía no le pidió la prisión provisional, que está muy mosqueada la juez, está muy enfadada porque no le han pedido la prisión. Y si no pide alguna de las partes de la prisión, el juez no lo puede acordar. Bueno, pues hay veces que caso cometió un delito y se le ha detenido y podía estar en la cárcel. En cambio, al rey no le puedes detener, ni le puedes decir alguna cosa. ¿Cuándo se intentó ir contra Juan Carlos? Cuando abdicó del cargo de rey, entonces llegó una ciudadana belga, pero no penalmente, y ejercitó una acción civil para que reconociese a su hija, como que era del rey Juan Carlos, pero que no le hicieron caso. Pero como había abdicado esta ciudadana, su abogado entendía que ella era inviolable, pero ni puto caso le hicieron. Bueno, inviolabilidad de diputados y senadores, 71.1, estamos en la página 696. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad, que es inmunidad, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Aquí se os dice por qué goza de inmunidad, pero lo del rey no. El rey te dice que es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Eso es lo que dice. En cambio, los diputados y senadores dicen por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo, única y exclusivamente, lo que quiere decir que si cometen un delito, le puedes detener. Y para procesarle tienes que pedir el suplicatorio. Aquí abajo, al final de la 696, sigue el artículo diciendo durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, tan pillado y flagrante. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Eso es lo que se llama el suplicatorio. Para procesar o inculparle, te tiene que autorizar la Cámara que pertenezca. Si es senador, el Senado. Y si es diputado, el Congreso. ¿Vale? Fuero especial, 697, artículo 71.3 de la Constitución. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. O sea, la Sala Segunda. ¿De qué os habla? Dice, más allá de los analizados, también los parlamentarios autonómicos responderían ante el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma. Lo mismo puede decirse del defensor del pueblo y sus asuntos, que también gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus cargos, inmunidad, mientras permanezca. Yo fuero especial de la Sala del Supremo. También gozan de inviolabilidad por las opiniones expresadas los miembros del Tribunal Constitucional, que tienen el régimen de inmunidad judicial previstos con carácter general para jueces y magistrados. Disfrutando también de un fuero especial, Sala de lo Penal del Supremo. Finalmente, también los parlamentarios europeos gozan de inviolabilidad e inmunidad. Y por último, podemos referir al presidente del gobierno que, careciendo de inviolabilidad, tiene un régimen de inmunidad limitado y disfruta igualmente de un fuero especial, como los ministros. Pues ese es el tema que hemos visto hoy. Ya no damos más porque estarán a punto de tocar
el timbre. El próximo día unidad y pluralidad de delitos. Pues ya imaginaros de qué va eso, de los delitos continuados, de los delitos, concurso ideal de delitos, concurso medial de delitos, artículo 77, delito continuado, artículo 74, del concurso de leyes o normas, artículo 8, que tenéis ya que distinguir, no es lo mismo concurso de delitos que concurso de leyes o normas. El concurso de leyes o normas viene en el artículo 8 del Código Penal. Los delitos ideal y medial vienen en el artículo 77. Y el delito continuado viene en el artículo 74. Y eso ya lo he explicado. O sea que tenéis que saber perfectamente cuándo estamos en presencia de un delito continuado o cuándo estamos en presencia de un delito medial o ideal. ¿De acuerdo? Pues de eso vamos a hablar el próximo día. ¿Tenéis alguna duda? Agus, María Cristina. Estoy seguro. Bien. María Cristina, ¿tienes alguna duda? Dime. Agus. Agus, dime. Sí, ¿sabes lo que hace? A mí no me gusta, porque yo, si me pongo a aplicar las atenuantes, las explico seguidas. ¿Has visto lo que te hace? Te meten un atenuante, se va un agravante, vuelven a un atenuante, se pasan a un agravante. Coño, explícala todo seguido. Las atenuantes, son 7. Se empieza, y es mejor hacer eso, porque es que en el tema lo habéis visto, o sea, te explico un atenuante, después te explico un agravante, joder, pero bueno, claro, yo no lo digo. Claro, es un rollo. Si te vas directamente, tú te las estudias, las atenuantes, todas, son 7, punto pelota, y después te vas a las agravantes. Pero es que te las mezclan. Es que te las mezclan. ¿Por qué razón? No tengo ni idea. Tienes razón. Sí, tienes razón. Yo, claro, creo que este tío, al final, está muy mal estructurado, claro. Al final, las ves todas. Pero joder, te haces una en la cabeza cojonudo. Me veo el artículo 21-22, veo las atenuantes todas seguidas. Y las agravantes todas seguidas. Y es mucho más sencillo y más asimilable. De esta manera que te vuelves loco. Joder, estoy con un atenuante. Y yo con lo deprisa que hablo, bueno, pues hay mucha ¿perdéis? Claro, no. Pero hago eso. Te coges el código penal, y lo vas viendo. Atenuante 7. La primera, la sencillamente es incompleta. Después vas viendo, y se te queda mucho mejor. Porque explicado yo te lo explico. Y después te vas a saber. Y lo mismo. Claro. No, y que tienes que estar muy centrado. Porque no hay... Sí. Pero no te desesperes, que es muy sencillo. Te coges el código, como está explicado, o te vas al libro donde viene, las atenuantes. Pues viene ahí el tema esa es la jodienda. Pero lo ves y lo entiendes y ya está. Y no te es que es verdad, no te compliques más la vida. La complica el libro. Pero vamos, bueno, nos vemos el jueves. Estudiad mucho. Vaya bien.